Ahí estamos grabando entonces y vamos a arrancar. La semana anterior a la semana de exámenes, ustedes estuvieron viendo con el profe Ale todo lo que eran, digamos, la parte de Derecho Tributario Administrativo, vieron las facultades de verificación y fiscalización y quedó pendiente de que veamos, y lo vamos a ver hoy, lo que es la orden de intervención. Entonces, en toda esta etapa de la verificación, la fiscalización, en definitiva lo que el fisco está haciendo es de alguna manera revisar, ¿sí? Revisar qué es lo que hizo el contribuyente o qué es lo que está dejando de hacer de manera tal de realmente poder llegar a lo que se conoce como la verdad material. Es decir, llegar al a la verdadera determinación de la obligación tributaria, al monto que el contribuyente efectivamente tiene que ingresar. Y también, por supuesto, el cumplimiento correcto de lo que son sus obligaciones de tipo formal. Para eso, la ley, el legislador, le da al fisco numerosas facultades de verificación y fiscalización que ustedes ya vieron. Esta etapa de revisión, de alguna manera, del fisco, finaliza con lo que se conoce como la orden de intervención. Perdón, disculpen, inicia con lo que se conoce como la orden de intervención. Este instituto, la orden de intervención, era algo que ya estaba normado anteriormente en normativa administrativa, en algo que era una instrucción general. Una instrucción general es normativa interna de la AFIP que obliga a la administración, pero no resulta obligatoria para los contribuyentes. Sin embargo, el contribuyente siempre puede alegarla o traerla si lo considera necesario. ¿Bien? Con la reforma del año 2018, o que empezó a regir, mejor dicho, a partir del 1 de enero del 2018, se incorpora a la ley 11683 el instituto de la orden de intervención ya al texto legal de nuestra norma madre, digamos, de alguna manera, este pequeño código, de alguna manera tributario, como algunas veces le podemos llamar. Y esto está incorporado. Yo les voy a ir compartiendo, sin perjuicio de que espero que todos tengan la ley hoy, porque vamos a hacer bastante lectura de la ley. Les voy a compartir para que vayamos leyendo qué nos dice el artículo 36 continuación. A efectos de verificar y fiscalizar la situación fiscal de los contribuyentes y responsables, la Administración librará orden de intervención. En la orden se indicará la fecha en que se dispone la medida, los funcionarios encargados del cometido, los datos del fiscalizado, nombre y apellido o razón social, quit y domicilio fiscal, y los impuestos y periodos comprendidos en la fiscalización. La orden será suscripta por el funcionario competente con carácter previo al inicio del procedimiento y será notificada en forma fehaciente al contribuyente o responsable sujeto a fiscalización. Vamos a frenar un ratito ahí, porque si ustedes se fijan es muy importante. Primero, porque el legislador le está diciendo al fisco qué es lo que debe hacer a través de la orden de intervención, que no es ni más ni menos que comunicarle al contribuyente qué es lo que va a revisar, qué es lo que va a verificar, lo que va a fiscalizar, qué tributo, qué periodo. Bien, porque en esta relación que dijimos es una relación entre iguales, la relación jurídica tributaria es una relación en la que las partes están en igualdad de condiciones, más allá de que una de esas partes sea el Estado. Entonces, esto es uno de los lugares dentro de nuestra norma donde vemos que se trata de respetar, ¿sí?, esta igualdad. Entonces, el fisco, que tiene todos estos poderes súper amplios para poder revisar, primero le tiene que decir al contribuyente: señor contribuyente fulanito de tal, nombre, apellido, razón social si es una empresa, con su quit y su domicilio. Yo, fisco, voy a venir a fiscalizar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2019 y el impuesto al valor agregado de los periodos enero-diciembre de 2019. ¿Bien? Entonces, ya le pone de alguna manera un coto a qué es lo que va a ir a revisar y informa así al contribuyente para que él sepa qué es lo que le van a revisar. Esto, a su vez, y ya del otro lado, esto de los contribuyentes, cobra importancia porque el contribuyente tiene que ser un poco también inteligente. Es decir, responder lo que se le está pidiendo. Si a mí me piden que presente
tal y tal y tal información del impuesto a las ganancias del año 2019, yo tengo que presentar lo del 2019. Si yo cometo la torpeza de presentar también el 2018, automáticamente yo solita abrí la fiscalización o le di la posibilidad al fisco de ir a revisar también el año 2018. ¿Bien? Entonces, ojo al piojo con eso, porque el contribuyente puede de alguna manera ampliar un poco lo que sería la orden de intervención. Tiene que estar suscripta por el funcionario que va a ser responsable de esta orden de intervención, es decir, el que va a llevar a cabo toda la fiscalización, y a partir de ahí comienza, digamos, la etapa de fiscalización. Van a empezar requerimientos, posiblemente venga la orden de intervención junto con un requerimiento específico, ¿sí? Entonces nos dicen, reviso el impuesto a las ganancias, año 2018, IVA, enero-diciembre 18, y pido lo siguiente, libro IVA a compras, libro IVA a ventas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces viene ya con un requerimiento de información o de documentación. Y puede ir y volver, ¿sí? O sea, el contribuyente va a responder, el fisco solicitará algo más, seguramente que va a llevar un determinado lapso de tiempo. Es decir, desde que me manda la orden de intervención, el fisco ya me está aplicando, sí, todas estas facultades. Seguramente las aplicó con anterioridad también, ¿sí? Hoy por hoy el fisco revisa y controla a través de lo que serían como focos rojos. O sea, hay como un control sistémico que detecta determinadas inconsistencias y cuando las detecta recién van a lo que sería una fiscalización más personalizada o directa con intervención del propio contribuyente y más aún si es presencial. Bien, pero toda la parte, digamos, sistémica ya se hizo antes. Ahora, nosotros dijimos, bueno, me tiene que decir exactamente qué es lo que me van a revisar. ¿Esto quiere decir que el fisco después no puede ampliarlo? Para nada. Lo puede ampliar y el propio artículo le dice, si el fisco desea ampliarlo, lo que tiene que hacer es ampliar los términos de la orden de intervención cumpliendo exactamente los mismos requisitos que los del primer párrafo. Es decir, informar todo lo que va a solicitar a partir de ahora. Igualmente, y esto también es muy importante, nos dice el tercer párrafo, que tiene que ser notificada en forma fehaciente la finalización de la fiscalización. Porque si no, un contribuyente no sabe en qué momento dejó de ser fiscalizado. Y hace un poco la transparencia en la actuación estatal el hecho de decirle, che, contribuyente, vine, te revisé, encontré determinada inconsistencia. Resulta que tenías razón, me lo explicaste de forma satisfactoria, aquí cierro mi fiscalización. ¿No? Sería como una cuestión ética, una cuestión leal. Bueno, hoy por hoy la ley directamente le dice al fisco que esto lo tiene que hacer, tiene que informar, capaz que obviamente no lo va a hacer en esos términos tan amigables y tan amplios, pero simplemente concluye la orden, ¿sí?, de la fiscalización en cuestión y se archivan las actuaciones. Es importante, hace la seguridad jurídica y el contribuyente se queda tranquilo de que ese periodo que le revisaron estaba todo ok. ¿Bien? Porque acá, a su vez, aprovecho para decirles algo. Muchas veces no es que uno esté intranquilo porque hace las cosas mal, ¿bien? Pero sí pasa, y les voy a poner un ejemplo concreto, viene pasando hace un par de años, hay un serio problema con el tema de las facturas apócrifas y lo que se conoce como la base APOC. AFIP creó una base APOC en la cual detalla una serie de contribuyentes que tienen determinadas inconsistencias, como por ejemplo falta de presentación de declaraciones juradas, o falta de pago, falta de inscripción de determinados tributos, no contesta requerimientos, no tiene domicilio fiscal electrónico actualizado, etcétera. Un montón de cuestiones que hacen que tenga determinado foco rojo ese contribuyente y lo pone en la base APOC. En definitiva, son contribuyentes incumplidores. Hubo todo un tema con la base APOC, no nos vamos a meter ahora en eso, pero lo cierto es que durante los últimos años venían las fiscalizaciones a los contribuyentes y les decían, usted, empresa de, por ejemplo, Domingo Sáenz, que lo estoy viendo acá en pantalla, vamos a suponer que Domingo tiene una empresa de transporte. Bueno, su empresa de transporte resulta que contrató con perenganito de tal, quit número tanto, que está en la base APOC en el año 2008. Y vamos a suponer que Domingo Sáenz contrató con esa empresa un año antes.
tiene todos los comprobantes, está todo ok, pero el contribuyente en cuestión, que era proveedor de Domingo Sáenz, entra en la base APOC un año después. El solo hecho de estar en la base APOC hace que revisen a todo el mundo y se van a periodos anteriores y han impugnado comprobantes de venta por decir que son de tipo apócrifa. Y acá también hay un poco de pecado, ¿sí? Por parte de los contribuyentes, no guardar los comprobantes por el tiempo que corresponde, que ustedes saben que hay que guardar los comprobantes por el tiempo de la prescripción. Si bien no fue muy feliz el año 2008, eso sí está prescripto, pero vamos a suponer el 18. Y yo tengo mucha gente que me pregunta, che, ¿ya podrá ser que tire estos papeles? Mirá, son del año 2015, ¿qué hago acá? Me molestan, me ocupan lugar, no tengo más archivo, no tengo más lugar para archivo. No, los tienen que guardar, justamente por este tipo de cosas, porque el día de mañana, y ustedes ya lo vieron en la clase anterior con el contador Ale, el hecho de no tener la documentación de respaldo o tener la contabilidad llevada en una forma que no sea la legal, hace presumir que el fisco tiene razón. Entonces, si vienen y me dicen, Domingo Sáenz, usted contrató con este permiso de tal, base a POC, pruébeme. O él lo que va a tratar de hacer es probar que las operaciones eran reales, que no había tal apocrificidad en lo que se le está imputando, lo va a tener que probar. Entonces, si Domingo decidió que ya la verdad que no tiene más ganas de guardar los comprobantes el año 2015, y bueno, al piste, ¿sí? Porque él va a ser el que no va a poder demostrar esta situación. Entonces, a lo que voy con esto de si me fiscalizan, presento todo ok, cierro el periodo, muchas veces nos termina pasando que, aunque sean contribuyentes súper prolijos, uno nunca está, ¿no? Como tan tranquilo con estas cosas porque no sabes cuándo uno de tus proveedores de repente apareció en la base APOC y tenés que ir a defender una situación que era perfectamente válida, ¿bien? Así que a eso apunto un poco cuando digo esto. Bueno, habrán otros que tendrán un poquito más sucios los pisos y bueno, también van a quedar más tranquilos, por supuesto, si una fiscalización sale todo ok y se les notifica el fin de la orden de intervención. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, seguimos. El próximo párrafo del artículo 36, continuación, nos dice que va a ser la FIP quien va a reglamentar el procedimiento aplicable a las tareas de verificación y fiscalización. Todo esto, obviamente, bueno, ustedes ya lo sabían, no está de más que esté en la norma. El último párrafo, ahora lo vamos a dejar en stand-by, no lo vamos a leer, es el famoso conocido como la prevista. Si le quieren ir anotando ya ahí, que es la prevista o vista previa, así lo tienen para cuando ya entremos propiamente en lo que es la determinación de oficio, ¿sí? Yo ahora lo que les quiero proponer es que hagamos un cambio en la modalidad que usamos siempre y los voy a invitar a que sean ustedes quienes lean el artículo. Ahora nos vamos un minuto. Yo se los voy a dejar acá en pantalla para los que no me hagan caso y no tengan la ley, pero obviamente siempre los invito a que ustedes tengan su norma y, como también les digo siempre, que la macheten, que la escriban, porque esa es la forma de aprenderla bien. Vamos a ir al artículo 11, donde empieza el capítulo 3 de determinación y percepción de los impuestos. Entonces les voy a pedir que lean el artículo 11 un ratito y de ahí vamos a adentrarnos bien ya en lo que es la unidad 10 de determinación de los tributos.
Bueno, ¿terminaron de leer? A ver si alguien me puede resumir en pocas palabras qué dice el artículo 11, de qué nos habla, a qué hace referencia. ¿Estoy sola acá? Profesora, Sí, bueno, a mí me cuesta mucho interpretar la ley, pero voy a intentarlo. dale. Eh, bueno, el artículo 11 habla de la declaración jurada que hay que presentar, o sea que en tiempo informa, eh, digamos, por lo que establece la FIP al contribuyente. Si yo no me equivoco, así lo pude interpretar o lo estoy interpretando mal el No, hasta primer ahí estamos párrafo. excelente, muy bien. Eh, y bueno, es como un reglamento, no viene a ser un reglamento. O sea que si no cumple el contribuyente presentar la declaración jurada, va a haber consecuencias, digamos. Sí, no A lo ver. dice el artículo 11, pero sí, sí, va a pasar eso, es una obligación de tipo formal presentar la declaración jurada. Sí, y bueno, después el otro párrafo, el segundo párrafo, eh, bueno, dice que hay un régimen, el Poder Ejecutivo Nacional, eh, es que estoy leyendo, ya no estoy interpretando. Bueno, a ver, si alguien más la Em, puede ayudar, Eleonora, ¿de qué nos habla el segundo párrafo? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? a pesar que que es una oración cortita, no la puedo entender. No hay problema, ahora la vamos a desglosar, la vamos a desmenuzar, nos vamos a detener en este artículo, ¿sí? Bueno, como Sí, están todos tímidos, les comió la lengua algún ratón, como a los niños, lo vamos a ver juntos, ¿sí? Este artículo es muy importante porque sienta de alguna manera lo que es la base del sistema tributario argentino. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro sistema tributario está basado en lo que se conoce como la autodeterminación. La autodeterminación es justamente esto, es el sujeto pasivo, el contribuyente, los responsables por cuenta del contribuyente, que además el contribuyente es el que se perfecciona, es quien perfecciona el hecho imponible, bueno, es él el que va a tener que presentar declaraciones juradas exteriorizando esta situación al fisco. Eso es la autodeterminación. Entonces, el sujeto que perfecciona el hecho imponible es quien, de alguna manera, exterioriza ese hecho imponible y su cuantificación frente al sujeto activo, que es quien tiene que recaudar ese tributo. Entonces, esto es el sistema de la autodeterminación. ¿De dónde surge? De este artículo 11. Entonces nos dice, la determinación y percepción de los gravámenes que se recauden de acuerdo con la presente ley se efectuará sobre la base de declaraciones juradas, que deberán presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos que establecerá la AFIP. Entonces, son los contribuyentes o los responsables que por deuda ajena, ¿sí? Por cuenta del contribuyente, ¿quiénes? En los plazos que AFIP diga, porque es una cuestión meramente administrativa, AFIP va a decir, ¿cuándo vence el impuesto a las ganancias? Bueno, fantástico, vencía hace 2 semanas. Se prorrogó. Hoy, 26 de mayo, está venciendo, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de las personas jurídicas con cierre 31/12 de 2019, ¿sí? Que tengan los quits de tal a tal número. Hoy, ¿quién lo dijo? La FIP. ¿Quién dijo que se prorroga? La FIP. ¿Bien? Entonces, esa fecha, ese vencimiento lo fija la administración. Son los contribuyentes y responsables entonces quienes presentan estas declaraciones juradas. La segunda parte del artículo lo que nos dice es que pueden haber terceros que también tengan que de alguna manera tener que presentar, exteriorizar, informar algún tipo de operación de transacción que tenga que ver con algún hecho imponible que al fisco le interese fiscalizar, revisar, verificar. ¿Bien? Entonces, a mí como tercero también me pueden pedir, che,
infórmame, así como le pedían hace un rato al compañero que ya se me fue el nombre, mil disculpas, Sáenz, me parece que era. A ver, infórmeme qué hizo con este contribuyente. Páseme, por favor, o presénteme cuáles son los comprobantes que sustentan las operaciones con las que usted se vinculó y, por ejemplo, los recibos de cobranzas, etc. Entonces, al que están fiscalizando es al otro, no es a Sáenz. Bien, pero él, de alguna manera, está vinculado con este hecho imponible y puede el fisco pedirle cierta información y va a tener que cumplir. Pero lo más importante es esto de la declaración jurada. Si ustedes se fijan y leemos con mucho detenimiento, el artículo nos dice que la determinación y percepción de los gravámenes se efectuará sobre la base de declaraciones juradas. Entonces, acá la pregunta que surge es respecto a la naturaleza jurídica de la determinación. Entonces, si las declaraciones juradas tienen carácter constitutivo o tienen carácter declarativo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Si la declaración jurada tiene carácter constitutivo, quiere decir que con la presentación de la declaración jurada nace o se perfecciona el hecho imponible. Y si tiene carácter o naturaleza determinativa, lo único que hace es exteriorizar ese hecho imponible que ya se perfeccionó. Bueno, hay discusiones al respecto, pero básicamente, y la mayor parte de la doctrina se inclina por que la declaración jurada tiene mero carácter declarativo. Imagínense que esto es tan así, si yo omito determinadas operaciones en una declaración jurada, no quiere decir que esas operaciones no se hayan perfeccionado y que el hecho imponible no haya nacido y por lo tanto yo deba el impuesto al fisco. Lo único que pasó es que yo me hice la tonta, no lo declaré, entonces lo único que hice fue no exteriorizarlo. Y para eso, justamente, es que el fisco tiene todas las facultades de verificación y fiscalización para revisar si lo que yo presenté está bien o no. En caso de que no esté bien, cuáles son las herramientas que va a tener para encontrar la verdad material, para encontrar el verdadero hecho imponible y su cuantificación, y eventualmente ver o analizar si corresponden o no la aplicación de sanciones. ¿Bien? Pero entonces, acá está la base. Dijimos, el sistema tributario argentino es autodeterminativo. Son los contribuyentes y responsables quienes presentan declaraciones juradas. ¿Esto por qué? Porque así lo determinó el legislador y lo está diciendo acá en el artículo 11. Ahora, ¿es la única forma de determinar la obligación tributaria? No, no es la única. Tenemos otras formas. En el segundo párrafo vamos a ver que nos dice, y acá está lo que le costaba entender a Leonora, y por favor te pido, Leonora, que después que lo expliquemos me digas si lo entendés bien, que el Poder Ejecutivo queda facultado para reemplazar total o parcialmente este régimen de declaración jurada por otro sistema que cumpla la misma finalidad y que se adecue, ¿sí?, a las normas respectivas. Entonces, si el fisco encuentra una manera de directamente cambiar y decir, en vez de que sea el contribuyente quien presente las declaraciones juradas, que lo haga, por ejemplo, el propio fisco de alguna otra manera, ¿sí? Que se haga en forma automática, el contribuyente solamente lo haga clic, verifique y diga, esto está ok, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en tanto y en cuanto se cumplan los requisitos de esta determinación, el Poder Ejecutivo queda facultado, ¿sí?, para reemplazar el sistema de declaraciones juradas. Y el tercer párrafo, que complementa un poco esto, nos habla de lo que es la liquidación administrativa. Nos dice, la FIP podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes responsables ceros o los que ella posea. Entonces, esto, en realidad, hasta hace unos años era algo como, nada, estaba ahí en la ley y chao, nadie le daba mucha bolilla. Pero lo cierto es que las administraciones tributarias del mundo están tendiendo o intentando llegar a lo que serían las determinaciones o las liquidaciones administrativas. Es decir, en vez de que sea un sistema autodeterminativo por parte del contribuyente responsable, sea un sistema donde es el fisco quien determina, quien liquida, y el contribuyente simplemente después va y paga.
Como por ejemplo pasa, ustedes sabrán, en Estados Unidos con lo que sería el income tax o el impuesto a la renta. A ellos directamente les llega por correo postal su declaración jurada, está de acuerdo, vaya y pague, no está de acuerdo, discuta. ¿Sí? Aquí el fisco argentino intentó, o bien, en realidad no intentó, viene intentando hacer una liquidación administrativa del IVA. De hecho, estuvo entre los objetivos planteados para el año fiscal 2019. Ya estamos en el 2021 y todavía no lo pueden hacer. Honestamente, están a esto de hacerlo. Esa es la realidad. Porque hoy por hoy tenemos regímenes de información. Entonces, hoy se presenta lo que ustedes, no sé si alguien trabaja y lo conocerá, se llama libro IVA digital, donde los contribuyentes presentamos todas las facturas de compras y todas las facturas de ventas del mes. Esto, además de presentarlo como una declaración jurada a través del libro IVA digital, al tener una base amplísima de contribuyentes obligados a la utilización de facturas electrónicas, el fisco ya de por sí tiene esa información, ¿sí? Con lo cual, fíjese que ya está cruzando, porque yo, por ejemplo, presto un servicio profesional, emito una factura electrónica. El fisco en ese instante la tiene, sabe quién la emitió, yo, a quién se la emití, a un cliente tal. Y después, encima, me pide a mí que a fin de mes presente el libro IVA digital y le diga que estas son las facturas que emití, y al cliente que presente su IVA digital y diga las facturas que compró, ¿sí? Entonces, de 3 lugares ya tiene esa información. El hecho de tener todas estas facturas electrónicas ya hace que prácticamente la liquidación del IVA sea una cuestión automática, o sea, el fisco ya sabe cuál es el débito fiscal de un contribuyente y cuál es el crédito fiscal de un contribuyente. Entonces, al principio, cuando todavía no todo el mundo emitía factura electrónica, se entiende porque está faltando esa información. Por ejemplo, estaba la mayoría de los contribuyentes obligados, digamos, o con operaciones con consumidores finales, utilizan, incluso hasta hoy, utilizan lo que se conoce como controlador fiscal en sus distintas versiones, tipeadora, impresora fiscal, etc. La clásica, ¿vieron cuando van al súper, pum, sale el ticket? Bueno, eso es una especie de controlador fiscal. Entonces, cuando hay operaciones masivas con consumidores finales, los contribuyentes están obligados a la utilización de controladores fiscales. Pero, ¿qué pasa? Hoy por hoy ya los controladores fiscales están tendiendo a ser de nueva generación, o sea, hay un escalonamiento respecto a obligar a los contribuyentes a tener que utilizar controladores fiscales de nueva generación, que básicamente lo que hacen es lo mismo que una factura electrónica, es decir, en el momento en que el súper me vende la leche, el pan, etcétera, esa información, pum, se manda a FIP y AFIP ya la tiene. O sea, es una factura electrónica, por más que sea un ticket, ¿sí? Entonces, esto, la parte de los controladores fiscales, era lo que por ahí podría estar frenando un poquito el tema de la liquidación de IVA digital, porque al estar en controladores fiscales viejos, que lo que hacía era guardar la información en la memoria fiscal y no la mandaba inmediatamente al fisco, el fisco no tenía esta info, ¿sí? Pero a fin de ese año o principios del año que viene ya queda todo el mundo obligado a los controladores fiscales de nueva generación. Y a mí me parece que la liquidación de IVA digital está a la vuelta de la esquina. O sea, son 2 o 3 cosas que AFIP tendrá que pulir y la tiene lista, ¿sí? La realidad es que la tiene lista. Entonces, ¿se puede hacer liquidación administrativa? Por supuesto. Hoy por hoy no la tenemos, ¿sí? Hoy por hoy, en realidad, lo que tenemos de liquidación administrativa, por ejemplo, lo podemos ver en rentas, es el impuesto de sellos, donde nosotros llevamos el instrumento, rentas busca, revisa un par de cosas, pupú, y nos emite la boleta que hay que pagar. O sea, hay una liquidación que la hace el propio organismo fiscal, ¿sí? Pero más allá de eso, no tenemos muchos ejemplos de liquidaciones administrativas, pero es una forma de determinar, ¿bien? Entonces, tenemos, y ahora sí les voy a compartir mi Power, que también lo tienen subido en la plataforma. Ay, perdón, estoy tocando cualquier cosa. Ahí estamos.
En un ratito vamos a entrar a la definición, ¿sí? Pero lo que yo quería básicamente era ver estamos como repasando cuáles son las formas de determinación de la declaración jurada. Bueno, lo tengo como... Acá está. Primera y principal, en orden, ¿sí? Primera y principal, la autodeterminación, a través de declaraciones juradas. Segunda, vamos al final, teníamos la determinación administrativa, que es la que dijimos que podía hacer el fisco, por ejemplo, en el impuesto de sellos y a lo que está tendiendo o queriendo ir con el IVA. Y también está queriendo ir con esto a las declaraciones juradas de ganancias de lo que se conoce como rentas de cuarta categoría, es decir, aquellas personas que tienen ingresos provenientes de sueldos, jubilaciones, ¿sí? Entonces también es bastante fácil para el fisco hacer una determinación en este sentido porque tienen la información de cuáles son los ingresos que percibe una persona a través del empleador que lo presenta por sus declaraciones juradas de sueldos, ¿bien? O vinculadas a lo que es la liquidación de sueldos. Una forma mixta, o una forma, perdón, intermedia entre estas dos es la determinación mixta. Entonces, la información se aporta por partes, digamos, por ambas partes. El fisco aporta algo, el contribuyente aporta algo y se hace una determinación. Y por otro lado tenemos lo que es la determinación por parte del fisco, o lo que sería la determinación por parte del sujeto activo. Y esto es lo que conocemos como la determinación de oficio. Entonces, repaso, por más que suene muy reiterativo. Principio, autodeterminación. Yo presento mi DJ. En subsidio, y vamos a ver cuándo corresponde, viene la determinación de oficio del fisco. Básicamente, y esto por ahí es medio un padre nuestro, cuando procede la determinación de oficio, que además es pregunta de examen seguida, ¿cuáles son las causales de procedencia de la determinación de oficio? Lo pueden ver también. Primero, la falta de presentación de declaración jurada, o sea, cuando el contribuyente no presentó directamente su declaración jurada. Cuando las declaraciones juradas presentadas resulten inexactas, ¿sí? Encontró algo que está mal el fisco, por lo tanto me revisa y va a tener una determinación de oficio. Y cuando quiere hacer extensiva la responsabilidad solidaria. Esos son los tres supuestos básicos de procedencia de la determinación de oficio. Después tenemos otros, ¿sí? Que es para extender la responsabilidad en los cedentes de créditos tributarios y algunas otras más que después esas tres son el Padre Nuestro. Sí o sí las tienen que saber. ¿Bien? Como introducción a lo que sería la determinación de oficio, lo primero que ustedes tienen que saber es que es un procedimiento reglado. Es decir, toda la etapa que ustedes venían viendo con el profe Ale, la clase anterior, es, digamos, o está dentro de lo que sería un procedimiento discrecional para el fisco. Mientras el fisco está en etapa de verificación y fiscalización, puede actuar de manera discrecional, que no es lo mismo que de manera arbitraria. Discrecional quiere decir que si tiene diferentes caminos, puede elegir cuál seguir, el que le parezca razonablemente mejor, el que más le convenga, ¿sí? Entonces, pero digamos, tiene como más margen de acción, más flexibilidad de alguna manera el fisco para hacerlo. En cambio, una vez que entramos a la determinación de oficio, el procedimiento es reglado. El fisco tiene que seguir exactamente lo que la ley le dice y ya no es una cuestión discrecional, ya no puede elegir, tiene que hacer lo que la ley le marca, seguir las pautas, los pasos, los caminos que le indica la norma. Y esto es muy importante, porque ustedes fíjense lo que el fisco está haciendo en ese momento es, en definitiva, entrar a la intimidad del contribuyente y determinarle la obligación que va a terminar resultando en un impuesto a ingresar que va a tener que salir de su patrimonio. Entonces, esta protección tan importante que hay constitucionalmente al patrimonio de los particulares, ¿sí? Se refleja también en esto. Bueno, cuando venga el fisco y se tenga que meter en mi patrimonio de alguna manera para determinarme y decirme, che, vos me estás debiendo 100.000 pesos de impuesto a las ganancias, cuando actúe en ese sentido lo tenga que hacer siguiendo procedimientos que el legislador le marca bien claritos y no haciéndolo como quiere. ¿Bien? Entonces, la primera cosa importante es esa, que es un procedimiento reglado. No discrecional es más de lo mismo, o sea, es por oposición a que es reglado. Y a su vez, esta determinación de oficio puede ser hecha sobre base cierta o sobre base presunta.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sobre base cierta es cuando el fisco encuentra efectivamente o puede de alguna manera detectar cuál es la verdadera materia imponible. En cambio, cuando uno, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, me encontró ventas de facturas truchas, me la saca, o sea, sabe exactamente cuánto es el importe de las facturas que yo me computé que no son reales. Entonces, la determinación que hacéis es cierta. En cambio, si no tiene forma de verlo, si simplemente lo puede inferir por determinadas cuestiones, ahí va a utilizar lo que se conoce como la base presunta. Y va a echar mano a las presunciones que las vamos a ver la clase que viene. Y también tiene ese orden, ¿sí? O sea, el fisco primero tiene que intentar ir por base cierta. Si no tiene los elementos para ir por base cierta, recién puede ir a determinar sobre base presunta. Entonces, ahora que hicimos un poquito al revés y vimos cuáles son estas formas de determinación para entenderlas un poquito más, sí vamos a adentrarnos o vamos a ver una definición de determinación de la obligación tributaria. Entonces, decimos que es el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. Me parece que habiendo visto un poco las formas de determinación es más fácil ahora comprender la definición, porque fíjense que es el acto conjunto de actos, que pueden venir de la administración. ¿Por qué? Porque el fisco puede haber tenido que actuar, sea por una liquidación administrativa, por una mixta o por una determinación de oficio, de los particulares por separado, o sea, autodeterminación, o de ambos coordinadamente, ¿sí? Según cuál fuere el método de determinación utilizado, ¿sí? Pero en definitiva es un conjunto de actos que van a emanar de algunos de estos sujetos, ¿sí? Y que están destinados a que en el caso en concreto, en esa situación particular, se pueda llegar a configurar o a determinar, ¿sí? A encontrar cuál es, ¿sí? El presupuesto de hecho, o sea, el hecho imponible, cuál es su configuración, la medida de lo imponible, yo lo tengo que cuantificar, tengo que saber cuánto es el impuesto resultante, ¿sí? Bueno, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación, que es más o menos lo mismo. Medida de lo imponible se refiere a la base, el alcance cuantitativo ya al impuesto en sí, ¿sí? Entonces, todo eso hace a la determinación. ¿Quedó claro hasta aquí? Bueno, voy a asumir que sí, cualquier cosa me prenden el micrófono y me dicen, Eleonora, ¿está claro para vos hasta acá? Sí, profesora, lo que no quiero, digamos, o sea, porque me confundí cuando usted dijo que la determinación por sujeto pasivo de de la declaración jurada, ¿verdad? O sea, era por la determinación de oficio, después determinaciones administrativas y después mixta. Eso vendría a ser lo que no me había quedado claro. Esas son las formas de determinación. Autodeterminación es una, que es lo mismo que declaración jurada. ¿Sí? Ajá, 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 Determinación de oficio es ajá. otra. Bien. ¿Bien? Ah, bien, 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 bien. Son todas formas de determinación, distintas formas de determinación. ¿Bien? Ah, bien, bien. Sí, eso nomás era. Gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, después, acá un poquito más adelante, tenemos más o menos lo que estuvimos charlando, como para que les quede. Lo repasamos. La declaración jurada es una obligación de hacer, también lo dijimos, como paso previo a la obligación de dar, que sería pagar el tributo. Es por eso que cuando Eleonora dijo, si no presenta la declaración jurada va a tener consecuencias, sí, no lo dice el propio artículo 11, pero eso se infiere después por interpretación armónica de toda la norma, cuando nos vamos a lo que serían las infracciones a los deberes formales. Esto es justamente un deber formal, es una obligación de hacer. Yo tengo que presentar la declaración jurada. Si no la presento, van a haber consecuencias. ¿Bien? Respecto a su naturaleza jurídica, lo que estuvimos charlando, que tiene eficacia declarativa y no constitutiva, ¿qué hace en definitiva la autodeterminación? Cuantifica la obligación tributaria y la hace líquida y exigible. Y acá me voy a detener un segundo porque en el último final hicimos una pregunta de esto que
honestamente para mí era muy fácil y se trabó la persona, se trabó ahí y yo me sorprendí porque no sé si es que no lo entiendo bien o ya estaba muy nerviosa porque era en un oral, em, pero básicamente los pasos serían, y yo acá capaz que me adelanto un poco, pero esto después les sirve para cuando estudien el total de la materia o quienes están repasando para rendir, ¿sí? Tenemos la obligación de presentar una declaración jurada. Está perfecto. Por ejemplo, el IVA. Yo tengo que presentar el IVA de mayo que vence en junio. ¿Qué pasa si yo presento el IVA y no lo pago? No viene una determinación de oficio. ¿Bien? Porque la determinación de oficio, dijimos, los 3 presupuestos básicos, falta de presentación de declaración jurada, en el caso yo presenté el IVA. Declaración jurada inexacta, en ese momento en que el fisco tiene la DJ no sabe, necesita hacer un procedimiento, necesita investigarme, o sea que tampoco se va a mandar una determinación de oficio ahí nomás porque no pagué, no es la situación. ¿Sí? O extender la responsabilidad solidaria tampoco. Entonces yo presenté y no pago. ¿Qué va a hacer el fisco? Me intima. ¿Sí? Me va a decir, che, perenganita, vos presentaste la declaración jurada del IVA y no me la pagaste. Entonces lo que hace es intima el pago. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que yo estoy en mora. Si yo presento y no pago, estoy en mora. Me intima el pago y ¿qué tengo que pagar? El impuesto más los intereses resarcitorios. ¿Bien? Esa es la consecuencia de estar en mora con una declaración jurada. ¿Bien? No es la determinación de oficio. O sea, la determinación de oficio, repito, falta de presentación, presentación inexacta, extensión de responsabilidad solidaria. Ahora, presentación y no pago no implica determinación de oficio. ¿Bien? Eso me interesa que les quede muy claro. Respecto al cumplimiento voluntario, esto es algo que buscan como un objetivo las administraciones tributarias. O sea, si nosotros tenemos un sistema basado en la autodeterminación, por supuesto que el ideal, o lo que se intenta, lo que se persigue, es que los contribuyentes cumplan, ¿sí? De manera automática, solitos, voluntariamente, que yo todos los meses venga y presente mi declaración jurada de IVA, obviamente que la pague, etcétera. O sea, la idea no es que el fisco tenga que estar persiguiendo a los contribuyentes para pagar. ¿Bien? Entonces hay que tender, o la idea del fisco es tratar de que lograr este cumplimiento voluntario, que lo hace de diferentes maneras. O sea, por un lado, culminando con sanciones las infracciones respecto de esto. O sea, bueno, si vos presentás y no pagás, tenés intereses, que son caros, son caros. Si además yo te intimo y seguís sin pagarme, y bueno, te puedo ejecutar, que también es caro, porque es un juicio y además tenés que pagar las costas, o sea, el costo de los abogados vinculados a ese juicio que hicimos, además de los intereses resarcitorios y punitorios. Entonces, esas son algunas de las formas. El no presentar directamente, bueno, multa. ¿Me presentaste en menos porque omitiste una cosa? Otra multa más cara. ¿Te pasaste de cierto límite? Mira, podés ir preso porque hay penal tributaria. O sea, hay un conjunto, ¿sí? de sanciones vinculadas como a las infracciones vinculadas a no cumplir. Pero también está por el otro lado, o sea, por tratar de motivar a que si me cumplís, y bueno, vas a tener algún tipo de beneficio. Que lamentablemente en este país es muy difícil poder ver eso, porque vemos que en definitiva se termina beneficiando el que no cumple. O sea, si te sacan una moratoria cada tanto, te sacan un blanqueo cada un par de años. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Se desincentiva este cumplimiento voluntario, porque la gente es como que te sentís el gil del pueblo, ¿no? Siendo el que cumple todo. Y ves que otro no cumple, y en definitiva después siempre tiene alguna manera de zafar, sin multas, con intereses bajitos, pagando a 90 cuotas, todo desinflado por inflación, o sea, es bien complejo. Yo, en mi corta vida profesional, que este es el año número 11, la primera vez que vi esto fue en el gobierno anterior, que sacaron lo que se conocía como contribuyente cumplidor. Entonces, cuando sale el blanqueo de Macri, ellos sacan una norma que decía, bueno, blanqueen los que necesiten blanquear. El que no blanquea, presénteme una declaración jurada y dígame que usted es contribuyente cumplidor. Y eso le va a tener beneficios. O sea, usted es cumplidor, entonces no va a pagar el impuesto sobre los bienes personales durante 2 años.
Y no me acuerdo cuáles eran los otros beneficios. Para los empleados en relación de dependencia no pagaban ganancias sobre el aguinaldo, tenía alguna vuelta de tuerca más. Entonces esa fue la primera. Y ahora este gobierno también sacó, cuando sacó la moratoria, que sacaron el impuesto país y una serie de cuestiones más, también dijeron, bueno, acá el que no se mete en moratoria, porque no fue un blanqueo, fue una moratoria, también va a ser considerado contribuyente cumplidor y va a tener una serie de beneficios. Entonces, de alguna manera se estaría viendo que de hace un par de años está viniendo, ¿no? Esto de, bueno, al que no cumplió le vamos a dar beneficios porque en definitiva al Estado también le conviene recaudar, o sea, el que no pagó en su tiempo. Si yo puedo como Estado hacer que pague ahora, en buena hora, por supuesto que sí. Pero también está bueno reconocerle al tipo que cumplió en tiempo y en forma y darle algún tipo de incentivo, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se busca o a lo que se entiende con el cumplimiento voluntario. Decía un profe del posgrado de Administración Tributaria que hay que desplumar a la gallina sin que se dé cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esto, que cumpla solito, la vamos desplumando tranqui de a poquito. Tampoco es algo que se vea muy a menudo. Bueno, a ver, creo que tengo acá unos chats. No, son todos presentes nada más. Bueno, seguimos nomás por aquí. ¿Qué pasa frente a, digamos, cuáles son las consecuencias de la autodeterminación? Y ahora vamos a volver a compartir, les voy a volver a compartir la norma para que leamos este artículo 13. El artículo 12 se los dejo para que lo vean ustedes, porque habla de los sistemas de computación, en lo que serían las liquidaciones administrativas, no tiene, perdón, en las liquidaciones que expide el fisco, no tiene mayor complejidad, ¿bien? Pero apunta más que nada a lo que serían las intimaciones, ¿sí? De pago. Léanlo, si tienen alguna duda, nos consultan por el foro. Me interesa más detenerme en este artículo 13, que presenta alguna complejidad extra, ¿bien? Entonces, nos habla acá de lo que serían las declaraciones juradas rectificativas en menos. Lo vamos a leer y de ahí lo vamos a desglosar. La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la administración, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales, cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Vamos a frenar ahí un ratito. Primera cosa importantísima. ¿Se puede rectificar en menos? Sí, sí se puede con algunas condiciones, que las vemos enseguida. Pero este artículo va mucho más allá de su título, que es Declaraciones juradas rectificativas en menos. Porque fíjense lo que nos dice, la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa. Y sí, que es todo lo que estuvimos charlando antes, o sea, hay un sistema de autodeterminación, pero el fisco tiene latentes sus facultades para revisar lo que el contribuyente presentó. Entonces, por supuesto, está sujeta a verificación administrativa. Y dice que más allá del tributo que resulte, el declarante es responsable por el gravamen que en ella se base o resulte. El declarante es responsable. Entonces, el declarante presentó bajo juramento, ¿sí?, un determinado tributo a través de una declaración jurada. Entonces, por supuesto que es responsable por eso que presentó, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo determinados casos. Entonces, presenta una declaración jurada y después la rectifique, es decir, la corrija de alguna manera con una declaración posterior, no hace desaparecer la declaración jurada que yo presenté anteriormente. Yo soy responsable por esa declaración jurada, ¿sí? Esto es la regla general, esto es en principio.
Y a su vez, todo esto era bastante más grave antes del 2018. Porque antes del 2018, directamente, si yo rectificaba en más, eso traía de la mano una multa. Porque en el momento que yo rectificaba en más, estaba diciendo, de alguna manera, que aquello que yo había jurado que era real, que era verdadero, esa declaración jurada primigenia que yo había presentado, era inexacta. Entonces, si yo solita me estaba mandando el muere diciendo que lo que había presentado antes estaba mal y que yo en realidad debía más impuesto, por eso es una declaración jurada rectificativa en más, ¿sí? Eso acarreaba una multa del artículo 45. ¿Bien? Hoy por hoy esto ya no es tan así porque tenemos el artículo 49, que después lo vamos a ver cuando veamos penal, pero simplemente ahora anótenlo. O sea, si yo rectifico voluntariamente en más, no tengo multa. Sí voy a tener intereses, digamos, por el tiempo en que demoré en ingresar el tributo, pero no tengo multa, que esto es bastante importante. Entonces, dos caminos frente a las rectificativas. Rectificativas en más, la consecuencia entonces en definitiva es, listo, reemplaza la anterior, pago y chao, salvo, ¿no?, que fuera hecha, por ejemplo, dentro de una determinación de oficio. Bueno, ahí sí, seguramente va a venir con una multa. Pero, ¿qué pasa con las rectificativas en menos? ¿Sí? Las rectificativas en menos, en principio, no se podían presentar. O sea, yo no podía decirle al fisco, no, me equivoqué y te dije que te debo 100.000 pesos y en realidad te debo 50.000 pesos. No podía hacer eso. O sea, para hacer eso tenía que iniciar una demanda de repetición, que es pedirle que me devuelva. Y que por supuesto es un trámite bastante extenso. No es que yo presentaba y directamente le pagaba, tenía que pagar todo y después ver cómo hacía para que me devuelva. ¿Ok? Entonces, esto se flexibilizó un poco ahora con este artículo 13. Porque fíjense, nos dice, el monto entonces de la declaración jurada no se podrá reducir salvo errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma. Entonces, errores de cálculo hoy por hoy es muy difícil de encontrar porque tenemos declaraciones juradas que se presentan por aplicativos y en la mayor parte de los casos son aplicativos web, con lo cual, por ejemplo, el arrastre de sumas y cosas así las hace el propio aplicativo, o sea, no es el contribuyente suma a mano y puede equivocarse en esa sumatoria, ¿bien? Entonces, al hacerlo el propio aplicativo, hoy por hoy los errores de cálculo verdaderamente son una cuestión, no quiero decir imposible, pero prácticamente imposible. Pero dice también, o errores materiales, y errores materiales sería cualquier error, parecería, ¿sí? Pero antes de renegar un poco tanto con ese párrafo, vamos al segundo. Porque el segundo va a poner condiciones para esta declaración jurada rectificativa en menos. Fíjense, si la declaración jurada rectificando en menos la materia imponible se presenta dentro del plazo de 5 días del vencimiento general de la obligación de que se trate, y la diferencia de dicha rectificación no excediera el 5% de la base imponible originalmente declarada, conforme a la reglamentación que al respecto dicte la FIP, la última declaración jurada presentada sustituirá a la anterior, sin perjuicio de los controles que establezca dicha administración en el uso de sus facultades de verificación y fiscalización conforme a los artículos 35 y siguientes y, en su caso, la determinación de oficio que correspondiere en los términos de los artículos 16 y siguientes. Entonces, volvemos a nuestro esquema mental. Declaración jurada rectificativa. En más, dijimos, siempre se puede, después veremos cuáles son las consecuencias penales. En menos, no siempre se puede. O sea, para rectificar en menos, para que la nueva declaración directamente reemplace a la anterior o sustituya a la anterior, como dice el segundo párrafo del artículo 13, es necesario que sea presentada, primero, dentro de los 5 días del vencimiento general de la obligación de que se trate. O sea, 5 días del vencimiento, no importa, vamos a suponerlo con el ejemplo de ganancias que yo les dije que vencía hoy. Vamos a suponer un contribuyente que ya tenía su impuesto listo y presentó la declaración jurada con anticipación. Lo presentó el lunes de la semana pasada. Estos 5 días no cuentan desde que ese contribuyente presentó la DJ, sino 5 días del vencimiento general, 5 días a partir de hoy. ¿Bien? Entonces esa es la primera cosa. 5 días a partir del vencimiento general.
pero además que la diferencia entre una y otra no supere el 5% de la base imponible. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que dice el fisco es, o el legislador, en realidad el legislador acá dice, bueno, el contribuyente se puede equivocar, pero se puede equivocar un poquito nomás. Pueden ser hasta 5 días, o sea, corrija rapidito, rapidito, y en un 5%. O sea, si se equivocó en más, juegan todas las reglas que jugaban antes. O sea, yo presento la DJ rectificativa, no es que no la presento, pero eso es un pedido de repetición, que por lo tanto implica que el fisco me va a revisar, se va a asegurar de que yo esté declarando bien y recién corresponda que ya sea me devuelva, ¿sí? O me genere ese saldo a favor para utilizarlo contra otra declaración jurada. ¿Se entendió esto de el artículo 13? Yo voy a ver si les subo, porque el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Salta me pidió el año pasado que les hiciera, estaban haciendo como unos videitos cortos, así de 10, 15 minutos, que estaban muy buenos, donde trataban temas específicos y por ahí medio complejos, y me hicieron hablar de las rectificativas en menos. Entonces, por ahí, si alguien tiene alguna duda, voy a tratar de conseguirles el link para dejárselos pegadito en la plataforma y que cualquier cosa puedan ver ese video, que además me re esforcé, hice no es un power, un prezi hermoso para que vean, ¿sí? Repito, artículo 13, no repito, les digo, artículo 13 es pregunta de examen también, ¿bien? Es importante que sepan. Pero a su vez les digo, hoy por hoy, porque recién estamos, digamos, vamos viendo la materia paulatinamente, es muy importante vincular todo este tipo de cuestiones después con la materia infraccional, ¿sí? O sea, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Presento una rectificativa y qué pasa con la parte infraccional, ¿sí? O sea, artículo 49, etcétera, ¿sí? A ver que tengo algo en el chat. Si puedo repetir el tema de la declaración en más. Lo repito sin meterme tanto en el 49 porque después lo van a ver en penal y por ahí si no, los voy a marear mucho, pero esto es así, chicos. Ustedes siempre piensen que las cosas son en favor del fisco. O sea, si yo me equivoqué y presenté de menos, o sea, yo dije al fisco, te debo 80 y en realidad le debo 200, siempre voy a poder decirle, no, me equivoqué, no te debo 80, te debo 200. Por supuesto, los brazos van a estar bien abiertos para que tenga que pagar más. ¿Bien? Entonces, voy, presento la declaración, ¡pum! Fantástico, pago, no pasó nada. Dependiendo cuándo haga yo esa rectificativa, es decir, si el fisco, por ejemplo, se dio cuenta que yo le debía 200 en vez de 80 y de alguna manera hizo algo, no me quiero meter en cuál sería el procedimiento, bueno, ya voy a tener sanciones. Ahora, si yo lo hice voluntariamente, yo dije, che, metí la pata, me comí medio mes de venta, el sistema me andaba mal, me confundí, vengo y rectifico, presento, no hay multa, porque lo hice de forma voluntaria, ¿sí? Entonces, en más siempre puedo rectificar. El tema es cuándo lo hago para ver cuál es la consecuencia infraccional y por lo tanto las sanciones que puedo llegar a tener. En cambio, en menos tengo más restricciones. No siempre puedo rectificar en menos. ¿Se entendió, Franco? Profe, yo una consulta. Sí. Soy Lourdes. Hola, Lourdes. No, hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bueno, la ley dice que se puede rectificar en menos en casos de errores de cálculo o errores materiales, ¿sí? Pero Sí. en el caso, bueno, como decía, de cálculo es medio imposible. De errores materiales, el límite es el 5%, que Claro. fija dentro de los 5 días. Exacto. Y en Exacto. caso que yo rectifique en menos, en más de ese 5%, directamente no puedo y voy a una acción de repetición, lo que decía usted. Exacto. Perfecto, Exactamente. Juega como una repetición. O sea, bien. no es automático. La consecuencia no es, si vos te fijás como yo remarqué mi ley, que bueno, para mí es entendible, capaz para ustedes no, ahí le puse la última declaración jurada presenta sustituirá a la anterior. O sea, si yo lo Sí, hago dentro de los 5 días, el 5% directamente la sustituyo, es como que no pasó nada con la anterior. ¿Sí? En cambio, bien. si estoy fuera de eso, chao, es otra DJ y voy a la repetición a que me devuelvan cuando Dios quiera. Por Pero, o ejemplo, sea, ahora sí, sí.
Perdón, o sea, sí puedo rectificar en menos, superando el 5%, o directamente no rectifico y voy a una acción de repetición. ¿Cómo se hace en la Es que práctica? la forma de pedir la repetición es rectificando. Ah, es rectificando, perfecto. Tenés que rectificar, sí. O sea, Bien, siempre se puede, ¿sí? Por ejemplo, perfecto. ahora, no sé si estarán al tanto con esto de las devoluciones para los empleados en relación de dependencia y los jubilados por la compra de moneda extranjera, el famoso dólar solidario, con la percepción del 35, que les iban a devolver, que no les devuelve, que los tienen ahí, bla. Bueno, ese pedido tiene como un régimen express, por decirlo de alguna manera, cuando estas personas no son contribuyentes del impuesto a las ganancias, ni del impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Entonces, me pasó ahora con un amigo que él no es contribuyente del impuesto y su empleador, que además lo voy a quemar al empleador porque es el Estado, es la provincia de Salta, le retuvo mal el impuesto a las ganancias. Le retuvo mal y le devolvió. Pero fíjense lo que hizo. Le devolvió, en vez de devolverle el total, le faltaron 5 pesos. Chicos, 5 pesos. Entonces le retuvo 95, le devolvió 90. Como AFIP tenía informado que tenía 5 pesos de retención, no podía pedir el trámite express de devolución de las percepciones. Era una locura y tenía bastante para pedir, ¿sí? Porque viene no solo por la compra de una extranjera, sino por la compra de pasajes, gastos en el exterior, etc. Pero fíjense, o sea, era el propio Estado el que había retenido mal y el propio Estado no le quería devolver. Bueno, un desastre, ¿no? También son distintos niveles de gobierno, lo que ustedes quieran, pero un desastre. Entonces me dice, bueno, ¿y qué hago? Y nada, tenés que ir por el régimen general de repetición, o sea, presentar la DJ, generar el saldo a favor de todas estas de retenciones y percepciones que te hicieron las tarjetas de crédito y pedir la devolución y vayas a ver Dios cuando te devuelven. Bueno, gracias a Dios, no sé cómo logramos que la provincia rectifique sus declaraciones juradas, informe correctamente que le había devuelto todo, porque él le había devuelto todo, estaba mal informado nada más. Y pudo hacer el trámite express. Que bueno, obviamente está ahí haciendo cola y esperando que les devuelvan como todo el mundo, porque, bueno, esto es así. Te ponen un régimen, te retienen, algo que no corresponde, completamente alejado de la capacidad contributiva de un contribuyente, y después te devuelven desinflado en el año del arquero, ¿sí? Bueno, basta de catarsis. Vamos a volver a nuestra otra pantallita. Me dicen si hay alguna duda hasta aquí. ¿Saben qué voy a hacer? Me cansé. Voy a compartir directamente todo. ¿Cómo comparto? Así, mi pantalla. Entonces así es todo más fácil. Artículo 13. Vamos a hacer un mini resumen de lo que vimos recién. ¿Cuáles son entonces las consecuencias y efectos del deber de declarar? Esto es importante y también a la profe le encanta preguntar. Primero, las declaraciones juradas gozan de presunción de veracidad. Bien, yo presenté mi declaración jurada, genero un saldo a pagar para el fisco y lo tengo que pagar al punto de que eso la convierte la deuda en líquida y exigible. Si yo no la pago, ya dijimos, me la pueden intimar y puede llegar en el peor de los casos a un juicio de ejecución fiscal. Es decir, directamente me ejecutan esto que yo autodeterminé y no pagué. Dijimos que en principio la ley no permite alterar el contenido de las DJs, salvo errores de cálculo, y bueno, ahora estos errores materiales, que queda ahí como medio dudoso a qué se refiere el artículo. Para eso no hubiese puesto nada, o sea, no podés rectificar, salvo el 5% y en 5 días. Con que dijera eso ya alcanzaba, ¿sí? ¿Qué pasa con la responsabilidad del sujeto pasivo? Dijimos, ojo, no desaparece por el hecho de presentar una rectificativa, porque en el momento en que yo rectifico, la primera deviene inexacta. Pero acá sí, ojo, porque a partir de la reforma del 2018, no es lo mismo el momento en el cual se rectifique cuando hablamos de las rectificativas en más. Y por supuesto que no es lo mismo cuando se rectifique, cuando hablamos de las rectificativas en menos, porque ya dijimos que si estamos fuera de 15 días, estamos chau.
bueno, acá también les pusimos esto de que hay una doble responsabilidad de carácter sustantivo, es decir, de tener que pagar la obligación tributaria resultante, y de carácter penal. Por este tema de que yo, repito, aunque suene muy reiterativo, soy responsable por lo que presento, y eso puede desencadenar sanciones, que son todas las sanciones que encontramos en la ley 11.683, tienen naturaleza penal, si no declaré lo que correspondía. ¿Bien? ¿Qué más tenemos para decir? Bueno, la liquidación administrativa, ya charlamos un poco en qué consistía, les dije que es la idea del fisco de traerla. Básicamente charlamos todo. Lo único que no dijimos aquí es qué pasa si yo no estoy de acuerdo con la liquidación administrativa. Bueno, porque esto también está planteado. O sea, ¿cómo discuto una liquidación administrativa? Voy a plantear las disconformidades antes del vencimiento general o hasta dentro de los 15 días de recibida. Repito, esto hoy por hoy no tiene actualidad porque no tenemos liquidaciones administrativas, pero vamos a suponer que simplemente, bueno, tengo que saber que sí puedo discutirlas. O sea, no es que a mí porque me venga el IVA pro forma, que es como le llaman ellos, que es la idea de lo que quieren hacer, lo tengo que pagar así sin más. No, no, o sea, si yo no estoy de acuerdo, lo voy a poder discutir, ¿sí? Dentro de ese plazo. Si son errores de cálculo nada más, volvemos, también es muy difícil que hayan errores de cálculo, pero ¿quién dice puede ocurrir? Se resuelve sin sustanciación, esto quiere decir que no entramos como un periodo probatorio de discusión, ¿sí? O sea, directamente se corrige y listo. Ahora, si hay diferencias conceptuales, vamos a suponer que el fisco está diciendo que yo le debo 1.000.000 de pesos de IVA y resulta que se está comiendo 3 facturas importantísimas de compra de ese mes y yo en realidad tengo saldo a favor de IVA. O sea, se imaginan que es obvio que voy a discutir eso. Bueno, para discutir eso que ya es de carácter conceptual, ya estoy hablando de que están faltando comprobantes, o fuera lo que, digamos, lo que sea ya que haga a la determinación en sí, bueno, ahí sí, la forma en que yo voy a tener para discutir es a través de una determinación de oficio, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar a la determinación de oficio propiamente dicha. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿la determinación de oficio es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional? ¿Cuál es la diferencia? Un acto administrativo emana de la administración, un acto jurisdiccional, en principio, emanaría del poder judicial, ¿sí? Son los jueces quienes tienen la jurisdicción, ¿sí? Jurisdicción viene de jurisdictio, que es decir el derecho. Pero, ¿por qué tenemos, digamos, surge un poco esta duda? Por este tema de que es el propio fisco el que va a hacer justamente la determinación, o sea, le va a decir al contribuyente, vos contribuyente me debes a mi fisco, que yo soy el que está determinando tanta plata en concepto de este tributo. Entonces, para actuar en ese sentido, dijimos, por protección constitucional al derecho de propiedad, el fisco lo va a tener que hacer dentro de un procedimiento reglado que está en los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683. Entonces, este hecho de actuar dentro de un procedimiento que es reglado, es decir, el fisco, la primera cosa que hace es que ya no intervienen los inspectores que estuvieron en toda la etapa de verificación y fiscalización, sino que aquí va a intervenir un funcionario con un rango un poco más alto, que se llama juez administrativo. Entonces, el juez administrativo va a ser el que va a llevar adelante el procedimiento de determinación de oficio. Entonces se prestan un poquito a que ustedes discutan esto de si es un acto administrativo o jurisdiccional. A nosotros nos parece que se trata de un acto administrativo, está emanado de la administración y como cualquier acto administrativo, luego puede ser revisado en sede judicial, ¿sí? O sea, no es que lo que el fisco diga en la determinación de oficio es palabra santa, no. Lo vamos a discutir dentro de la propia administración y después tendremos otras vías para salir de la administración y seguir discutiendo si no estamos de acuerdo, ¿sí? Es decir, acceder realmente a un órgano imparcial, independiente, ajeno a las partes, que resuelva la situación.
Respecto al carácter declarativo constitutivo, valen las mismas aclaraciones que hicimos para la autodeterminación, o sea, para la determinación en general, ¿sí? Y procedimiento reglado discrecional también lo charlamos ya. ¿Cómo empieza este procedimiento? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando estábamos viendo el artículo 36 íbamos a frenar un poquito en el último párrafo? El artículo 36 tiene la orden de intervención, el 36, ¿no? Nos habla toda la primera parte de la orden de intervención y la última parte, el último párrafo, nos habla de la vista previa o la prevista. Primera cosa importante, esta prevista no forma parte del procedimiento de determinación de oficio. No forma parte del procedimiento de determinación de oficio. Está antes, es previo. ¿Bien? Fíjense qué nos dice el último párrafo del 36.1. En el transcurso de la verificación y fiscalización y a instancia de la inspección actuante, los contribuyentes y responsables podrán rectificar las declaraciones juradas oportunamente presentadas de acuerdo con los cargos y créditos que surgieren de ella. En tales casos, no quedarán inhibidas las facultades de la AFIP para determinar la materia imponible que en definitiva resulte. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacen los inspectores? Invitan al contribuyente de alguna manera a rectificar, o sea, le pasan una planilla con una liquidación donde dice, mira, yo encontré esto, el impuesto al que yo llego es este, y te invito a que vos rectifiques y conformes el ajuste, digamos, pretendido, presentes y pagues. Si el contribuyente hace eso, ¿sí?, nunca se entró a la determinación de oficio, ya está, rectificó, el fisco logró lo que quería, que es que el contribuyente presente, pague lo que está, según el fisco, debiendo, y listo, ¿bien? Entonces, es una liquidación, es un cálculo provisorio. ¿Quién lo hace? La propia inspección que estaba llevando a cabo toda esta etapa de fiscalización, ¿sí? No lo hace un juez administrativo, eso es importante. Entonces, entregan las liquidaciones practicadas al contribuyente y le conceden un plazo de 10 días para que aprueben o formulen reparos. Si pasados esos 10 días el contribuyente no presenta la declaración jurada rectificativa, ahí se giran todas esas actuaciones al sector correspondiente para que analice si tiene mérito o no iniciar una determinación de oficio. ¿Bien? Entonces va a pasar a otro sector de jerarquía superior dentro de la administración para que analice si tiene sentido o no, con todo este expediente administrativo que hay, que hicieron los inspectores, ir a una determinación de oficio. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de conformar en esta etapa? Es decir, conformar quiere decir conforme a lo que el fisco pidió, o sea, hago lo que el fisco pretendía. Bueno, es la reducción de sanciones, ¿sí? Repito, no me quiero meter mucho en esto. ¿Cuáles son las reducciones de sanciones a través del artículo 49? Ya no es igual a como era antes. O sea, sí tengo beneficios por rectificar antes de la prevista o incluso después de la prevista, es más beneficioso que rectificar una vez que ya inició el procedimiento. No me voy a meter en el artículo 49 porque lo vamos a ver después, ¿sí? Simplemente que nos quede en cuenta. ¿Qué pasa si este sector de AFIP, de jerarquía superior que dijimos, no tiene interés fiscal, o sea, no tiene sentido hacer una determinación de oficio? Directamente archiva las actuaciones y se acabó el problema. ¿Bien? En cambio, si considera que sí tiene interés fiscal y que lo más probable es que lo tenga, porque les dije que el fisco no va a pescar así a ver qué encuentra, sino que ya va con información previa, si hay una inspección actuante es porque ya algo tienen. Bueno, en ese caso directamente se elabora un informe final de inspección y eso va a ser la base, digamos, que va a utilizar el juez administrativo para notificar la vista. Y esto sí, la vista es el primer acto, es el momento en el que inicia el procedimiento de determinación de oficio.
que no es lo mismo que la prevista. Justamente la prevista es antes de la vista. Estamos antes, una liquidación, yo puedo presentar, puedo rectificar, hay una liquidación, sí, pero no es la vista. Con la vista, ¿sí? Ahí sí ya interviene el juez administrativo que me notifica y me dice, bueno, a través de esta inspección se encontró tal y tal cosa, entonces se lo intima para que usted, en definitiva, ejerza su derecho de defensa. Lo vamos a ver la clase que viene. O sea, la clase que viene vamos a entrar, sí, al procedimiento de determinación en sí. ¿Qué inicia? Ustedes lo que me interesa que sepan hoy es que inicia con la vista. ¿Bien? ¿Cuándo procede la determinación de oficio? Ya se los dije. Por falta de presentación de la declaración jurada, cuando resulten impugnadas las declaraciones juradas presentadas, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8, para determinar la responsabilidad personal y solidaria de los cedentes de créditos tributarios y para plantear la disconformidad en cuestiones conceptuales respecto a las liquidaciones administrativas, que es lo que charlamos hace un rato. ¿Se acuerdan que les dije? Hay 3 que son básicas, las 3 primeras. Las otras 2 puede ser que no se las sepan mucho, ¿sí? Entonces, pero las primeras 3 como el Padre Nuestro, no quiero decir de memoria, entendiendo, pero sí entendiendo por qué, cuándo va el fisco, puede ir el fisco a una determinación de oficio, porque es importante, no es siempre, y no es cualquier cosa que venga el fisco a decirme, me debes tanta plata, ¿bien? Porque además me puede ejecutar, o sea, puede ir contra mi patrimonio para cobrarse eso. Entonces, tiene una gravedad, ¿sí? Suficiente como para entender por qué y cuándo procede. Todo esto, discúlpenme, surge, y ahí les pusimos, de los distintos artículos. 16, que ahora sí vamos a leer el 16, mañana ya vamos a entrar al 17. Del 29, el tema de los cedentes de créditos tributarios, y del 17, el último párrafo, de respecto de las liquidaciones administrativas, que también lo charlamos hace un ratito, ¿sí? ¿Cuándo no procede? ¿Cuándo no hay determinación de oficio? Primero, liquidaciones y actuaciones de inspectores y empleados. Esto es prevista, o sea, no es determinación de oficio. ¿Bien? Cuando se computan conceptos improcedentes, en este caso basta la simple intimación de pago. Vamos a suponer que yo me hice la piola y me inventé pagos a cuenta. Me inventé que tengo retenciones del impuesto. Entonces el fisco, revisando, se da cuenta que yo me inventé 3 retenciones. Directamente me las tacha y me intima el pago. O sea, no hace falta que vaya a una determinación de oficio para esto, ¿sí? Obviamente que si yo las tengo me defenderé en algo muy corto y diré, no, che, aquí las tengo las retenciones, ¿sí? Pero en ese caso basta la mera intimación de pago, no hace falta iniciar todo el procedimiento de determinación, que lo que sí les anticipo es un procedimiento donde el fisco imputa algo a través de la vista. Tenemos todo un periodo probatorio en el cual nos vamos a defender de eso que se nos imputa y vamos a llegar a una conclusión que va a cerrar este procedimiento. Entonces es un procedimiento largo, donde básicamente lo que yo hago es ejercer mi derecho de defensa y decir que el fisco no tiene razón, eso es lo que voy a tratar de hacer. Ahora, si el fisco tiene razón, bueno, fantástico, capaz que ni ejerzo el derecho de defensa, pero por ahí, para eso me hubiese convenido rectificar en la prevista y no entrar a esta etapa, así que me cuesta más caro. Entonces, no procede. Por los errores de cálculo, también directamente me intiman. Y en el caso de los agentes de retención y percepción, cuando, habiendo efectuado esas retenciones y percepciones, no las incorporen en sus declaraciones juradas y no las ingresen. Por ejemplo, yo recién les dije, me hago la piola y me tomo retenciones y percepciones que no existen. Esto es al revés, es un agente que sí hizo las retenciones y percepciones, se las cobró, vamos a suponer que hizo retenciones, se las cobró a su cliente, bien, se las cobró, y a su proveedor, perdón, porque uno retiene cuando paga, entonces se quedó con esa plata y nunca se le ingresó al fisco y ni siquiera le incorporó en la declaración jurada. O sea, el agente de retención y percepción también presenta una declaración jurada diciendo yo retuve, percibí tal cosa en tal fecha a perenganito de tal. Entonces no lo ingresó. ¿Cómo puede el fisco saber que ese agente hizo las retenciones y percepciones? Porque me las va a pedir a mí, ¿sí? Al que se las computó. Entonces yo me las computé y dije, ese perenganito me retuvo tantos pesos tal día, en tal fecha, con tal comprobante. Si yo tengo mi comprobante, eso es válido para mí.
y el problema es de él. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ese agente que no ingresó la retención o percepción, que sí efectuó, ¿sí? Que no le ingresó y no le incorporó a su DJ, también el fisco directamente se la puede intimar y no necesita ir a una determinación de oficio para hacerlo. ¿Bien? Esto ya es tema que vamos a empezar a ver mañana, ¿sí? Y lo que sí vamos a hacer hoy es leer el artículo 16, que es con el que inicia toda la normativa vinculada a la determinación de oficio. Y los voy a dejar ir a descansar después de eso. Fíjense, características. Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la FIP procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo en su caso y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella. Entonces, acá nos habló de dos supuestos, no presentación de DJs o DJs impugnadas. Entonces, en esos casos, el fisco procede a determinar de oficio. ¿Cómo lo va a hacer? Y acá es importante que veamos cómo está la redacción porque le indica la forma en que tiene que ir. Primero va por base directa, en forma directa. Y no mediante estimación cuando los elementos solo le permiten presumir la magnitud. Entonces, si no tiene los elementos para ir por forma directa, por base cierta, que es lo mismo, recién puede ir mediante estimación o sobre base presunta, que también es lo mismo. Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa de aquellos, la que solo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos, a que se refieren los artículos 9.1, inciso B y 10 del decreto 618 del 97. Básicamente acá que nos dice, ojo, cualquier liquidación que haga un inspector o cualquier empleado vinculado a la fiscalización, eso es prevista, no es determinación de oficio. Para la determinación de oficio necesitamos que haya una intervención de un juez administrativo. Cuando se trate de liquidaciones efectuadas con arreglo al último párrafo del artículo 11, el responsable podrá manifestar su disconformidad, acá está hablando de las liquidaciones administrativas, ¿sí? El responsable podrá manifestar su disconformidad antes del vencimiento general del gravamen. No obstante ello, cuando se hubiere recibido la liquidación 15 días antes del vencimiento, el término para hacer aquella manifestación se extenderá a 15 días después de recibida. Volvemos, hoy por hoy esto no tiene aplicación práctica, pues no tenemos liquidaciones administrativas, pero se viene. ¿Las puedo discutir? Sí. En algunos casos simplemente va a corresponder hacer una adecuación de error de cálculo, pero cuando yo discuta algo de fondo lo voy a tener que hacer a través de una determinación de oficio. ¿Bien? El rechazo del reclamo autorizará al responsable en deponer los recursos previstos en el artículo 76, que no nos vamos a meter en eso por ahora. ¿Quedó claro hasta aquí todo lo que fuimos viendo? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profesora, a mí me quedó una sola duda en el caso de la prevista. Esas liquidaciones que realizan los inspectores o empleados de la FIP, ¿en qué caso proceden? Digamos, el contribuyente presenta la declaración jurada y como está sujeta a verificación, puede ser que salgan, se le impugne o salgan errores de ahí, de esa declaración. Sí, y puede ser también que no haya declaración, o sea, Que no presente también. Ellos están revisando y encuentran diferencias. Vamos a suponer que vos presentaste tu declaración jurada, vamos a suponer que es el IVA, vos la presentaste, y ellos te encuentran facturas apócrifas, ¿bien? Entonces te dicen, esta factura no va, esta no va, esta no va. Esta es la determinación a la que yo llego sacando esas 3 facturas. Te la pongo a disposición. Si vos querés, rectificás. ¿Sí? Entonces, si vos rectificaste, ya se acabó. Perfecto. Ahora, no rectificás, irán a determinación de oficio. Pero también puede ser el caso donde están viendo a alguien que no presentó nunca nada. No hizo nada. Entonces vienen y te dicen,
Mira, a mí ahora me pasó, por ejemplo, con un contribuyente de Jujuy. Al tipo agarraron y le encontraron en el banco depósitos, entonces dicen, bueno, yo acá presumo que estas son ventas, que a su vez esto nos va a servir para ver presunciones en la próxima clase, que son ventas omitidas, entonces me estás debiendo tanta plata en concepto de impuesto. Pero no era una determinación, ¿sí? Era una fiscalización, entonces eso hace las veces de prevista. Entonces, yo en ese caso no tenía declaraciones juradas presentadas. Bueno, a ver qué se hace, listo, se presentan las declaraciones juradas y también se acaba el problema, no se va nunca a la determinación de juicio. ¿Bien? Bien, Podría ser cualquiera de los dos casos. perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, Raúl nos dice, ¿quién es el juez administrativo que menciona la ley? Bueno, ahí, Raúl, fíjate, te indica dónde está, te da las características del juez administrativo, el decreto 618 del año 97. El juez administrativo es un funcionario de la administración fiscal que tiene que reunir ciertos requisitos. Tiene que ser contador o abogado o ser un empleado de la administración con una determinada antigüedad, pero además tiene que haber estado prestando funciones técnico-administrativas durante los últimos 5 años. O sea, es una persona que se supone que tiene que tener una capacitación un poquito extra, digamos, que no es cualquier empleado de la FIP, sino alguien que tenga esta capacitación para que de alguna manera se pueda garantizar el ejercicio del derecho de defensa. Si te fijas, podés ver en esos artículos que menciona la ley del decreto 618 del año 97 y ahí te habla del juez administrativo, quién es, quién puede ser, etc. ¿Bien? Pero que quede muy claro que el juez administrativo es un empleado de la administración tributaria, es un empleado de que trabaja en la FIP, ¿sí? O sea, no es un juez del Poder Judicial. De hecho, hay muchos autores que critican muchísimo la figura, o sea, ¿cómo se va a llamar juez administrativo si no es juez? Es una persona que está en la administración, está en el Poder Ejecutivo, o sea, depende del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? No, de nada, Raúl. Bueno, me parece que fue bastante info por hoy. Les pido que repasen. Si pueden para mañana, lean los artículos 17, repasen el 16, lean el 17 al 19. El de las presunciones posiblemente les cueste bastante. Traten de pegarle un vistazo, aunque sea, cosa que mañana cuando lo veamos lo entiendan más rápido, entiendan mejor, surjan más dudas, ¿sí? Cosa que podamos entenderlo y aprenderlo de la mejor manera. Bueno, quedo a disposición. ¿Se acuerdan que cualquier duda que tengan y que quieran hacer por el foro, siempre les respondemos? Si no hay más dudas ahora, damos terminada la clase. Bueno, hasta mañana entonces, chicos. Nos vemos. Que descansen. Hasta mañana, profesora. Adiós. Hasta mañana, profesora.